Entonces, en esta clase vamos a ver lo que es la arquitectura de la estructura coffin. En la pasada vimos lo que es la arquitectura de la estructura cuadrada, ¿sí? Y como ya hemos aprendido algunos lineamientos, ya sabemos cuál es el peralte, cuál es el balance, el ápice, los paralelos, ya va a ser mucho más fácil diferenciar y caracterizar cada una de las estructuras. Se sabe que la cuadrada tiene unos parámetros y unas características muy definidas, pero en cuanto a lo que es la zona del balance, el ápice, todo va a ser igual, solo que ya cuando vamos a diferenciar entre la cuadrada y la coffin, ya van a haber pequeñas diferencias, ¿sí? Pero lo que es en el ápice y en la parte recta del ápice, todo es igual. Lo único que cambia son los paralelos o los laterales. Van a ir igual, completamente rectos, pero ya van a ir en diagonal, ¿sí? De resto, la distribución del producto es la misma. Entonces, pues para que lo vamos comprendiendo, voy a trabajar en esta lámina. Vamos a empezar. Vamos aquí a trazar. Esta ya yo les había explicado que era la vista. ¿Qué vista es esa, Yurani? Frontal. Ok. Esta es una vista frontal. Y esta es una vista lateral. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar entonces de la arquitectura de la estructura coffin. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿cierto? Entonces, para poder como ilustrarte después en la uña natural cómo vamos a desarrollar la uña coffin, vamos a empezar a trazar una línea imaginaria en la cama ungueal, ¿sí? Vamos a trazarla. Y para poder hallar como los paralelos y poder explicar cómo van a ir en diagonal pero rectos, vamos a trazar nuevamente una línea en la mitad de la cama ungueal donde ya habíamos trazado y vamos a trazar otra en la otra mitad, ¿sí? Es decir, que vamos a imaginarnos la uña dividida en de aquí 1, 2, o sea 4 partes, ¿sí? O en 3 partes. Digamos que vamos a omitir esta línea, ¿cierto? Entonces quedaría 1, 2, 3, ¿sí? ¿Me hago entender? Y vamos a matemáticamente en fracciones vamos a decir que esto va a ser equivalente a un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Obviamente eso uno en estructura pues uno no va a estarle diciendo a la clienta no, aquí tengo un cuarto, no, sino que es más o menos para que comprendamos como los lineamientos y poder sacar desde sus paralelos y que la punta se vaya estrechando, pero comprender cuando vamos a la distribución, si nos imaginamos estas líneas vamos a poder trabajar muy distribuidamente el producto. ¿Sí me hago entender? Digamos que voy a alargar un poquito más estas líneas para que podamos comprender lo estrecha que se va volviendo la punta. Entonces, los lineamientos son que igual tenemos, vamos a ir, así como les había enseñado en la cama ungueal, vamos a partirla en 3 partes, normal, igual todas las mismas características que hemos venido viendo. Vamos a decir que esta es la zona A, B, C o 1, 2, 3, ¿sí o no? También decimos que para que las uñas tengan una muy buena resistencia tenemos que ubicar un punto alto de la estructura a la cual le llamamos balance, y todas esas características sabemos que ese punto más alto se llama ¿cómo? Balance, muy bien. Y este balance lo vamos a encontrar entre la zona A y B, que es donde más va a tener producto, ¿cierto? Entonces lo vamos a ubicar entre la zona A y la zona B. Aquí es donde va a tener la zona de balance. Y vamos a manejarlo así con este naranjita para que podamos comprender. Y cuando vamos a la práctica esto va a quedar muy fácil
que lo puedas identificar. También decimos que una vez ubicada la zona de balance, debe haber un peralte, pero ese lo vamos a distinguir bien en la parte, en la vista lateral, ¿sí? Decimos que aquí en el peralte va a tener menos producto, en la zona del balance va a tener más, aquí en esta zona va a tener menos y obviamente en la parte prácticamente del borde libre va a tener menos. Anteriormente, cuando vimos la estructura cuadrada, los laterales eran completamente ¿qué? Rectos, guiándonos por la parte lateral de los bordes periongeales del dedo, ¿cierto? Entonces nos vamos a ubicar aquí y vamos a trazar los laterales completamente rectos. Esto en cuanto a la estructura cuadrada. Pero los lineamientos de la estructura coffin nos dice que los paralelos son completamente rectos, pero que van a ir en un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿por qué hemos trazado esas tres fracciones o 4 fracciones para distinguir como la parte teórica? Porque aquí van a ser importantes nuestros paroniquios. Esos son nuestros paroniquios. Aquí están. Siempre. Vamos a marcarlos con otro que se vea. Esos son los paroniquios o los puntos de anclaje o zona de estrés. ¿Sí? Son exactamente estos. ¿Sí o no? Entonces nos dicen que los paralelos son completamente rectos, pero con una leve inclinación en 45 grados. Y la vamos a marcar de esta manera. Vamos a ubicar entonces los paroniquios, ¿cierto? Tenemos esa línea imaginaria y también hemos, las formas para escultura, por ejemplo, tienen unas líneas. Aquí está. Mira, digamos que esta es la línea central, ¿sí o no? Sí. Digamos que la camonguea la dividimos en una y 2 partes más, ¿sí o no? Sí. Y aquí también. Ubicamos los paroniquios de acuerdo a la medida que nos dé para colocar la forma para escultura. Y desde los paroniquios vamos a ubicar prácticamente la segunda, esta línea que hemos trazado imaginariamente. Y vamos a unir los puntos desde el paroniquio hasta el borde libre de acuerdo al largo que tú lo quieras hacer. Es decir, esta es la línea imaginaria, esta es la segunda línea. ¿Cierto? Mire, esta es la segunda línea. Y por ejemplo, si vamos a hacer una número 7, entonces vamos a tratar el paroniquio del paroniquio en 45 grados hasta la segunda línea, ¿sí o no? Ubicamos el paroniquio y ubicamos aquí. De esta manera, los laterales o los paralelos van a ir en 45 grados y nos va a estrechar la punta. Ejemplo, si yo trazara, aquí voy a mostrarte, por ejemplo, esa parte para que lo podamos ilustrar. Una vez imaginariamente hayamos ubicado esas partes, vamos a coger el paroniquio y nos vamos a ubicar en la línea que tiene mi forma para escultura para ubicar los 45 grados. Ahí está. Y nuevamente aquí, 45 grados. ¿Sí ves? Estos son los 45 grados en ángulo, pero el paralelo va a ser recto. Lo único es que tenemos que direccionar el producto de tal manera que nos vaya estrechando la punta y nos quede la estructura coffin. Una de las características también de la estructura coffin es que su punta sigue siendo recta, ¿sí? Y la curvatura, obviamente ya no va a tener una curvatura de 180 grados, pero va a tener por ahí un rango, yo creo que de un 30% más o menos. ¿Listo? Ahora, aquí también pasa que si por ejemplo vamos a trazar, por ejemplo, los largos de la estructura. Para que miremos, digamos que esta es una número 1, por ejemplo. Que esta es una número 2. 1, 2, 3. 4, que esta sea una número 5. ¿Listo? Entonces, digamos que la estructura coffin la vamos a hacer en una numeración 1. Estéticamente, ¿usted cree que se va a ver bonita? No, ¿cierto?
Digamos que en una numeración número 2, ahí ya como que empieza a cambiar la cosa, ¿cierto? Pero igual los laterales, mire que va a quedar anchito y prácticamente como que simétrica y estéticamente como que no. Después de un número 3 sería mejor. Después de un, sí, aquí tenemos un número 2, un número 3, un número 4. Dice que para que esa estructura sea completamente estilizada, lo ideal es hacerla entre un número 4 y un número 5, para que se vea estilizada y para que su punta se vea más estrecha. Y para que la curvatura se pueda apreciar un poco más. ¿Sí o no? Entonces, ¿entendí esa parte? Sí, señora. Ya saben que el ángulo, uno más o menos cuando va estrechando y va distribuyendo el producto, nos guiamos por las líneas que vamos a tomar imaginarias. Digamos, vamos a ver si se alcanza a ver aquí. Esta es la línea de aquí, ¿sí ves? Y vamos a trazar otra más pequeña y otra más pequeña. Entonces digamos que si el parónito nos midió acá, entonces la estructura va a ir de esta manera. Ejemplo, ¿sí ves? Eso mismo, para eso son estas guías que tienen las formas para escultura, sino que es que a veces nosotros no las determinamos. Esta es una numeración 1, 2, 3, 4, mira que aquí nos van 5, 6. Hay otras formas para escultura que entre los rangos son más amplios y se ven muchísimo más largos. Esos son las formas para escultura extra largas. Ahora vamos a hablar de la parte frontal. Para determinar el punto más alto, ¿no? Lo vamos a ver entonces en nuestro siguiente mini tutorial o mini video para que no se nos haga tan pesado.